Y de maestro a maestro, saludo al maestro Daniel Marmolejo, documentalista, analista, amigo de Sin Censura, que seguramente ha de haber disfrutado, pues no, no sé si disfrutado o no, la exhibidota Jorge Fernández Menéndez, un mentiroso, exhibido con nombre y apellido. Eh, ya la presidenta, ya la presidenta tomó aquello que muchos querían ver, que López Obrador usaba, ¿no? El refutar con nombre y apellido. La presidenta había sido muy propia para no dar nombres y apellidos, y hoy sí dice, con nombre y apellido, es Jorge Fernández Menéndez el que movió la noticia falsa de que habían hospitalizado por situaciones cardíacas al presidente López Obrador. Pero son los mismos que mueven no solamente esa noticia falsa, también lo del libro de Julio Scherer Ibarra, también lo de que Trump regaña a la presidenta en privado y cosas, todas estas tonterías, mi querido Daniel Marmolejo. No sé qué traigas para compartir con la audiencia, pero abro con eso, mi querido Daniel. Sí, Vicente, qué gusto saludarte. Pues Jorge Fernández es un propagandista de la Liga de la Justicia Imperial que tuvo pues una convocatoria donde fueron mandatarios que pues tienen esa condición de ser vasallos de un sistema político imperial, insisto, y bueno, pues esta figura que mencionas con la idea del presidente, pues queda totalmente en una condición absurda, ¿no? Y también pone en evidencia que algunas de las cosas, quizás no todas, ¿verdad? Porque evidentemente Julio Scherer tenía información desde adentro, pero algunas de las cosas que manejan en ese libro, pues también pueden ser fake news. Así es que, Claro. pues está más que evidenciado, Oye, ¿no? Ujú. pero si pensábamos que lo peor era una cumbre a la que asistía cabeza de vaca en Washington, Alarraqui, Jorge Fernández Menéndez, Beatriz Pajes. Lo de este fin de semana fue brutal, que los presidentes estén haciéndole payasadas para hacer sonreír a Donald Trump, ¿no? O que incluso acepten las groserías de Trump y que le entren a esto del escudo de las Américas. En fin, dame tu opinión, mi querido Daniel Marmolejo. Sí, Vicente, estamos viendo prácticamente la forma en la que Estados Unidos se está alineando a los países vasallos. Y esto tiene que ver con varios aspectos que son intervencionismos en procesos electorales. En el caso de Honduras lo hemos visto desde Manuel Zelaya, con el golpe de Estado que perpetraron contra él hace algunos años, después de un proceso y bueno, se evidencia que hubo un narcopresidente que Donald Trump perdona, o sea, tiene esa cualidad judicial de perdonar narcotraficantes, para quienes piensen que va contra el narcotráfico. Aquí está la prueba de que no. Además de que pues ha buscado siempre establecer a nivel hemisférico una serie de relaciones puntuales, y lo podemos dejar muy claramente con El Salvador y también con Milei en Argentina, pero también, digamos, por algunas inconsistencias de la izquierda. Bueno, justamente Milei es que llega. Otra cuestión que nos preocupa mucho es el ascenso del nazismo o del neonazismo en Chile, con el presidente Kast, también el ascenso de la derecha en Honduras. Si estuviera Bolsonaro, pues obviamente estaría ahí. Entonces, son escenarios, lo tengo que decir, de debilitamiento del proceso democrático. También se tendría que analizar cuál es el debilitamiento de los sistemas políticos, de los sistemas de representación que tienen estos países y de la vulnerabilidad que hay en cuanto a las políticas de Estado para protegerse suficientemente del intervencionismo de Estados Unidos, que no es ninguna duda, Estados Unidos ha intervenido en procesos democráticos en el mundo y ha desestabilizado. Entonces, el escenario de este escudo de justicieros, entre comillas, es una comprobación de las democracias coloniales en América, donde ha privado mucho el dinero
donde pues la publicidad comercial, las fake news, justamente las fake news, el debilitamiento de la voz de la izquierda ha facilitado este tipo de pues realidades en donde ahí vemos a Milei, ahí vemos a Bukele. En realidad lo que estamos viendo es lo que tú señalas, ¿no? El intento de hacer sonreír a un tipo que además dice que desprecia nuestro maldito idioma. Marco Rubio viene a cubrir un poco el escenario hablando en español, señalando algo que él también había establecido. Es muy curioso esto que te voy a decir, porque en Múnich, hace poco más de 2 semanas, el mismo Marco Rubio habló de la importancia que para Europa le significó todo el periodo histórico colonial. Y los llama prácticamente a restablecer las condiciones coloniales del mundo. Entonces, muchos de estos países que fueron colonizados por Europa se reúnen nuevamente con Estados Unidos y con Marco Rubio para sonreírle. Ante el autogol no hay defensa, Vicente. Y realmente estamos hablando de los peores sujetos elegidos en procesos democráticos. Tanto es así que la burla a los ojos de todos nosotros llega cuando Milei busca quedarse con una de las plumas con las que el presidente Trump firmó pues el acuerdo de estas naciones, este escudo de seguridad. Está ansioso por recibir la pluma de Trump como un trofeo que pudiera llevar y poner en su habitación y tener un sueño húmedo con esa pluma mientras su país se desploma. Así que también hay que señalar que aunque la posición en la foto oficial del presidente Javier Milei, que es un desastre no solamente para Argentina, para las democracias, que en la foto oficial está atrás de él, mira, ahí está recibiendo la pluma, qué vergüenza, es su trofeo, ¿sí? Lo pone atrás, no lo pone al lado suyo. Milei hubiera dado uno de los pañales que trae puestos por estar al frente, no, queda atrás, va a quedar atrás, la cuestión de las plumas se vuelve ya una circunstancia miserable, pero significa que a pesar de lo arrastrado que es Milei con Trump, y de la entrega de su país, realmente pues no le basta a Trump con que sea un Oye, lamebotas y oye, lo pone atrás como un vasallo, oye, y contrástalo con la dignidad hoy de la presidenta, ¿eh? O sea, absolutamente. hoy la presidenta dice, pues qué bueno que dice que no le acepté el ingreso de militares, lo sostengo. La presidenta dice, y así lo esperaba, la verdad, para serte sincero, lo dije desde muy temprano, si nos quieren ayudar, que nos ayuden con que nos cierren la puerta a las armas que vienen del norte al sur, que le bajen a su consumo. Y por más droga que tenga el narco en el sur, pues no lo va a poder comercializar en el norte y punto, se acabó. Pero bueno, Esa es la qué estrategia diferencia. que México pelea, Vicente. Esa es la realidad. México puede recortar mucho pues el potencial del crimen organizado a partir del desabasto de armas, por un lado, y por el otro lado, que Estados Unidos recorte los flujos financieros del crimen organizado y atienda su problema en casa. En ninguno de estos eventos ha habido reuniones con gobernadores de los Estados Unidos ni con congresistas en un acto para pues establecer una política antidrogas en Estados Unidos. Entonces, es un verdadero cuento nada más que significa la ocupación política, económica y militar de los países del continente. Avasallados estos y los otros, pues están en una condición de lacayos. Entonces tienes tiranos, lacayos y vasallos en la estrategia geopolítica de los Estados Unidos, Vicente. Sí, y bueno, pues sí señalar el tema de la dignidad de la presidenta de la República ante estos acontecimientos y sobre todo, pues no formar parte de ninguna liga justiciera absurda. Tenemos mucho que atender en materia de libre comercio. Si Estados Unidos se cierra, se implosiona.
no es razonable, no es aceptable. Ya es mucho martirio también una relación de este tipo que se vuelve tóxica, indefectiblemente. Y eso también, Vicente, atiende, y amigos de la audiencia, a la política interna de México y cómo México puede salir adelante a través de una estrategia interna con perspectiva. Por eso sabemos que hay una reforma que se ha presentado, es una reforma política muy importante que forma parte del plan que se viene planteando desde el presidente Andrés Manuel López Obrador de ir transitando hacia pues una reforma judicial, una reforma política. Todos los sistemas pueden ser reformados y para eso existe pues el trabajo político como el que en este momento se está presentando, pero sabemos que hay controversias. Sabemos también que la dirigencia de Morena, las dirigencias políticas no quieren maltratarse, a pesar de que las bases, ciertas bases, y como se ha señalado, son sectarias. La realidad es de que tendríamos que valorar algunos aspectos fundamentales. Lo primero es de que vivimos en un sistema de pluripartidismo, no de un solo partido, no de una sola visión. En México no hay republicanos y demócratas. Tampoco hay buenos y malos, hay buenos, regulares, malos, medios buenos. Es variable la condición, porque también nuestra geografía y las condiciones políticas regionales pues han permitido o han facilitado que las cosas no siempre salgan bien. Y bueno, y por el otro lado, lo que tendríamos que valorar es cómo mejorar al sistema político. Yo creo que esa es la parte sustancial hacia donde cualquier reforma se tendría que orientar. Igualmente, no es cómo cambias jueces, magistrados o ministros, sino cómo logras perfeccionar el sistema judicial. Y bueno, en ese caso, pues yo había propuesto leyes anticorrupción para el sistema judicial. Y en este caso, ¿cómo? Bueno, si tuviéramos que hablar de una reforma al sistema político mexicano, tendríamos que pretender mejores políticos, Vicente. Y los mejores políticos no siempre, perdón, se marcan por el trabajo regional de campañas. Y déjame ponerte algunos ejemplos en donde, por ejemplo, no pudiera haber una lógica de coincidencia con la iniciativa. Si tú tuviste legisladores como Pablo Gómez, plurinominal, como Ifigenia Martínez, que también fue plurinominal, como Porfirio Muñoz Ledo, que también fue plurinominal, pudiéramos señalar a otros personajes que también tuvieron una carrera política importante. Alberto Anaya, no sé si Dolores Padierna ha llegado por plurinominal o no, también ha contendido, lo sé políticamente. Loreta Ortiz Alf, plurinominal. No todas estas figuras, Vicente, tenían condiciones fitness. ¿A qué me refiero? A que no todos ellos estaban en condiciones de hacer campañas. Si Porfirio Muñoz Ledo, que entregó la banda presidencial al presidente Andrés Manuel López Obrador, tuviese que haber participado en un proceso electoral bajo las condiciones que planteamos de hacer campañas, quizás hasta le hubiera dado un infarto. Sí, porque tenía que recorrer no un distrito, sino una circunscripción que significa recorrer a veces muchos distritos y a veces algunos estados del país. Si Ifigenia Martínez, a sus casi 100 años que entregó la banda presidencial a la presidenta Claudia Sheinbaum, hubiese tenido que participar en un proceso electoral donde hay una perspectiva territorial, quizás no lo hubiera podido soportar, al igual que muchos. Entonces tendríamos que identificar varios aspectos. ¿Quiénes son estadistas en nuestro país? Y esto indefectiblemente pues te lleva a una condición de que qué tan democrático es que un estadista llegue a ser un legislador. Puedo ser un poco polémico también con la reflexión. Mucha gente hubiese preferido que el senador fulano o el senador sutano no hubiese estado en un escaño y que a Claro. lo mejor Alfredo Jalife hubiese sido senador, ¿no?
Entonces, siempre la perspectiva de la calidad de los legisladores es muy importante. Por lo tanto, tendríamos incluso que apostar, yo diría, hasta una escuela legislativa para que se entienda la pluralidad, para que se entiendan los mecanismos legislativos, las herramientas. Muchos legisladores que yo he conocido a lo largo de mi vida, Vicente, no saben a qué llegan, dependen de asesores y en muchas ocasiones, como terminan irse sin saber, solamente deciden su voto a partir de las decisiones de sus coordinadores parlamentarios. Entonces, Cierto. esto no genera ninguna aportación a la República. Fue un tipo que ocupó un lugar que cuando tenía el poder se sentía muy importante porque una persona común que todo el día y toda la noche le dicen diputado, al mes ya no era Juan Carlos Pérez, ¿no? Ya era el diputado. Entonces Juan Carlos Pérez, que pues venía del rancho y que pues era una persona como todos nosotros, pues pisó las alfombras gruesas y transformó su perspectiva del mundo y se creía el gran legislador y solamente era un levantamanos ordenado por un coordinador político. Entonces, ¿cuántas cosas puede aportar una reforma política y una reforma electoral? ¿Desde qué perspectiva la reforma política puede hacer que haya más pluralismo y que también haya más discusión al seno de los partidos políticos, Vicente? Así ¿Desde qué es. condiciones nosotros podemos regular al aparato político para que no se infiltre el crimen organizado, que tampoco aparece en la actual pues, reforma? Entonces, creo que estos debates, Vicente, no se pueden resolver en 3 meses, en 2 meses, se pueden resolver en más tiempo, en el que sea necesario, y llegar a una conclusión para no caer tampoco en desfiguros y en contradicciones. Gracias, quiero concluir, gracias a que hubo plurinominales, no solamente a nivel federal, sino también a nivel local, porque eso se nos estaría olvidando, el proyecto de la izquierda en México tuvo voz. Y yo estuve con Giovanni Sartori, el gran politólogo italiano, que decía, pues no se puede considerar al PRI como una dictadura porque se hacía democracia con la voz. Y nosotros debemos de recordar los debates que tuvo en su momento Porfirio Muñoz Ledo frente a Ernesto Zedillo, por ejemplo, ¿no? O la burla que le hacían a Salinas de Gortari, hasta los propios panistas que terminaron siendo sus aliados y los émulos del prianato. Por lo tanto, la izquierda pudo no solamente darle la posibilidad de que la agenda, aunque era muy acotada, pudiera conocerse, y esto fue fundamental porque las guerrillas, los grupos insurgentes, los sin voz de nuestro país, los que se tuvieron que radicalizar, los que se fueron a las armas, tarde que temprano tuvieron la oportunidad de integrarse dentro del sistema político, al igual que los movimientos sociales, obreros, campesinos, magisteriales. Hay un riesgo en esto. Concluyo, querido Vicente. El riesgo son los cacicazgos. Bueno, hay que vacunar, hay que entender, pero hay otro riesgo de no orientar muy bien la estrategia. Pudiéramos perder personas que son decanos, como lo fueron los que yo he mencionado en el trabajo legislativo, que fueron personas ejemplares como Ifigenia, que hasta el final de su vida entrega la banda, faltando 2 días para su muerte, dando una respuesta categórica, ejemplar del republicanismo, encarnado además en una mujer que le entrega, recibe la banda de Andrés Manuel López Obrador y se la entrega a la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo llegó? Por una plurinominal. Muchas gracias, querido Vicente. Muy interesante el análisis, querido Daniel. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus redes, por favor? Gracias, Vicente. Pues que sean las redes aquí sin censura de Vicente. Yo les pido que lo ayuden. Vicente está haciendo una labor incansable, infatigable por todo nuestro país, en Estados Unidos. La voz de Vicente es una voz histórica para México. Apoyen a Vicente, apoyen sus canales. Y en el caso de que tengan un poco de tiempo, pues pasen a ver el último programa que hicimos en Cuarta República, Poetas contra la Guerra.
4A República, Homo Ex Novo, querido Vicente. 4A República en YouTube, Homo Ex Novo en lo que era Twitter, ahora X. Te mando un abrazo, Daniel Marmolejo. Mucho cariño y arriba la República, Vicente, en el medio de los garrotazos, chicotazos, y que vivan las mujeres, Vicente, en su 8M. Que acaba de Así es. Daniel Marmolejo, el maestro, hablando con nosotros sin censura. Y por cierto, hoy va a ser muy interesante el partido de béisbol. Yo sé que béisbol es deporte, no es política, pero en el Mundial de Béisbol se enfrentan las selecciones